Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Bien también. Qué bueno. Empezamos a llegar. Muy bien. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Listos para el examen? ¿No? Sí, bueno, aún creo que me falta repasar algo de ultrasonido. Las últimas diapos traté de hacerlas más explícitas. Sí, las que subió al grupo. Ajá. Bueno, siendo las 7:00, arrancamos. Van a ser dos clases. Una sobre medios de contraste, es relativamente breve y sencilla. La otra sobre medicina nuclear, que es una herramienta que está teniendo mucho auge y que estamos empezando a utilizar cada vez más porque hay más equipos en la ciudad y hay especialistas en la ciudad. Pero primero les voy a hablar de contraste. La primera pregunta es, ¿qué entienden por contraste? Por la palabra contraste. Díganme algún sinónimo de contraste. Opuesto, ¿Cómo? ¿no? Iba a decir opuesto, pero no sé si sea Lo, como sinónimo. ok, está bien, puede ser. Otra palabra. Otra palabra. Como diferencia, Diferencia, correcto. Opuesto, diferente. Otra palabra. Uno de los problemas que vemos con frecuencia es que lo limitado del vocabulario de las personas. Entonces, conforme avanzamos en nuestros estudios, y sobre todo si somos universitarios, se supone que debemos de ir enriqueciendo nuestro vocabulario, funcionar con más de 400 palabras, que es lo que maneja habitualmente un adolescente o un adulto joven que no es universitario. Entonces, los universitarios se supone que deben de tener una gama extensa de recursos. Entonces, otra palabra para decir contraste. Contrastar. ¿Qué es contrastar? Está bien ver los opuestos, ver lo diferente. Otro sinónimo. discrepancia, Discrepar, o sea, pensar diferente, sí está bien. Otra. Una que es políticamente incorrecta. Que ahorita se le tiene mucho miedo a esa palabra. Sin embargo, no son las palabras malas o buenas, sino su connotación. Discriminar. Exacto, a esa palabra quería llegar, discriminar, que quiere decir separar, que quiere decir diferenciar, que quiere decir separar las cosas que son diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos el concepto de discriminar o discriminación a los métodos de imagen? Es decir, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Se acuerdan que hablamos de que un método de imagen debe tener tres tipos de resolución? ¿Cuáles son? Voy a quitar los lentes para que puedan ver cuando leo así. ¿Cuáles son? A ver. ¿No era de espacio? Espacial, otra. La de densidad, De densidad. Y la otra. cinética. Y cinética. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de resoluciones, estamos hablando de la capacidad de resolver algo, de discriminar algo. Entonces, los contrastes se utilizan para resolver densidades. Entonces, cuando algo no lo vemos y le aplicamos un contraste, es para ver lo que originalmente no podíamos ver. Y el contraste lo podemos aplicar de muy distintas maneras.
esta imagen, esta fotografía es muy bonita porque tiene un juego muy interesante de contrastes. Y entonces la fotografía de color, yo creo que la fotografía en blanco y negro es mejor, más interesante y más difícil que la de color, porque la fotografía de color, con la pura excitación de los colores vivos y los contrastes de los colores ya te produce una emoción. Sin embargo, es más difícil transmitir una emoción en una imagen en blanco y negro que no está basada en las vibraciones de los colores. Todo está en los diferentes tonos de grises. Y entonces, en imagen, como ya hemos hablado, básicamente trabajamos sobre este tipo de diferencias de contraste entre blanco y el negro. Sí se aplican colores, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Hoy en medicina nuclear vamos a ver que sí se aplican colores, pero básicamente la imagenología es en blanco y negro. De manera que el contraste es la capacidad, palabras sinónimas, disparidad, desemejanza, desigualdad, diferencia, oposición, antítesis. Bien. Entonces, por ejemplo, miren, una imagen con mucho contraste me permite diferenciar claramente entre una figura y el fondo. Cuando tengo poco contraste, no puedo discriminar o ver claramente, separar la figura del fondo. Entonces, así pasa con los tumores, así pasa con las lesiones. Por eso necesito tener buena resolución de contraste. Esta diapositiva es la básica que tienen que entender y saber acerca de medios de contraste. ¿Qué son? Son sustancias químicas de moléculas complejas que inyectadas dentro del torrente sanguíneo o que puede ser en arterias, venas y linfáticos. Aumenta la densidad de los vasos y tejidos, permitiendo que contrasten de esta forma con las estructuras vecinas. Son elementos que permiten rellenar un órgano para estudiarlo y diferenciarlo. O sea, se puede administrar intravascular o por cualquier orificio que se tenga. Esto incluye cavidad cervical, o sea, útero, puede ser por el recto, puede ser por vía aérea, puede ser hasta por narinas, etc. Bueno, hay básicamente dos tipos de medios de contraste, los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales, como pueden ver, son los que tenemos normalmente en el cuerpo, que son el aire, el fósforo, del cual no somos muy sensibles en los métodos de imagen, pero el calcio sí somos muy sensibles en los métodos de imagen. Entonces, podemos jugar con ellos para estudiar estructuras. ¿En dónde tenemos normalmente aire? Pues en el estómago, en el tubo digestivo, en las vías aéreas. Y el calcio, pues ya sabemos, en los huesos, que son, ¿cuáles son los 4 H's del hueso? Las 4 patas de la H del hueso, perdón. Densidad. Densidad. Integridad. Integridad. Forma. Forma. Y cuando está chueco. Alineación. Alineación, correcto. Bien, entonces el calcio nos sirve para estudiar tumores, para diagnosticar tumores, nos sirve para diferentes métodos diagnósticos naturales. Bien. Perdón, estoy poniendo el aire acondicionado porque está medio caliente el negocio. Bien. Luego, de los artificiales, tenemos negativos y positivos. Los negativos, acuérdense que estamos manejando, las placas son negativos. Los negativos son el aire y el agua y el óxido nitroso. El aire, ya hablamos que el tubo digestivo hay aire normalmente, pero lo podemos utilizar como un medio de contraste cuando inyectábamos aire en el espacio subaracnoideo para visualizar los espacios ventriculares y para visualizar los espacios subaracnoideos en un estudio que se llamaba neumoencefalografía. Afortunadamente ya no se usa, ya tenemos tomografía y resonancia y ya no tenemos que recurrir. Bueno, rara vez se tiene que recurrir a un método como este. También el agua puede servir como de contraste. Por ejemplo, si voy a explorar tubo digestivo con fluoroscopía y le pongo agua, pues realmente como el agua tiene la misma densidad que el hígado, no me va a servir gran cosa. Pero si voy a hacer una tomografía y quiero estudiar muy bien las asas intestinales, tanto de manera intraluminal como en su pared y extraluminal, puedo utilizar agua como medio de contraste. Entonces, es un medio de contraste negativo. Entonces, hay positivos y negativos. Los negativos son el aire, el agua y eventualmente el óxido nitroso, que se puede administrar por vía intravascular y por su alta disolubilidad en la sangre no representa mayor problema.
Bien, ahora vamos a los artificiales. Los artificiales son positivos, esto quiere decir que son blancos, o sea, son radiopacos. De los artificiales positivos, tenemos los que no se disuelven en agua, como el bario. Es un polvo, es una emulsión, es como un yeso. Cuando lo ponemos en agua, no se disuelve, simplemente se revuelve. De manera que si lo dejamos asentar, el bario se va a la parte inferior, igual que el nivel del hematocrito y del plasma, lo que hemos visto previamente, se va a la parte más densa y el agua queda flotando. Entonces, el bario, tal como se ingresa en el cuerpo, así sale por vía rectal o colónica. Entonces, es importante que cuando administramos bario, el paciente no tenga cuadro de obstrucción intestinal, porque si tiene un cuadro clínico de oclusión intestinal, el paciente se va a tapar y ese bario se va a hacer como bolas de yeso y va a ser un problema y el paciente se puede complicar con una oclusión mecánica por el yeso. Otra de las situaciones importantes que hay que tener en cuenta con el bario es que es tan denso que en tomografía me hace artefactos como de metal. Entonces, está bien para usarlo en una serie gastroduodenal o en un colon por enema, porque tiene la densidad suficiente para que yo pueda estudiar dichos órganos, más bien estas estructuras. Pero si yo pienso que a mi paciente le voy a hacer una tomografía a corto plazo, porque sea un problema abdominal agudo, está hospitalizado o algo así, la pienso muchas veces antes de darle bario, porque me va a oscurecer el diagnóstico tomográfico. Entonces, el bario tiene sus indicaciones muy precisas para exploración del tubo digestivo, con condiciones también precisas que son que el paciente no esté ocluido, que se puede hidratar bien para evitar complicaciones. Ahora, de los solubles, de los hidrosolubles, o sea, los que se disuelven en líquidos o en agua, son los yodados. Entonces, los yodados tienen, obvio, yodo. Acuérdense que la glándula maestra del yodo es la tiroides, la glándula tiroides. Entonces, en tomografía, la tiroides es blanca, es hiperdensa, aún sin medio de contraste, como lo vamos a ver en algunas tomografías. Entonces, son yodados. Entonces, estos medios de contraste, que ahorita vamos a ver su composición química, son elementos que tienen 3 moléculas de yodo. Entonces, otra forma de decirles triyodados. Pero bueno, lo que tienen que saber es que tienen yodo. Estos que son hidrosolubles son reabsorbibles tanto por vía oral, si lo puedo dar oral a un paciente, se va a absorber y se puede eliminar inclusive por vías urinarias. Hay de 3 tipos, que está en función de su densidad, o sea, más bien de su osmolaridad. Entonces, hay unos que son, los más antiguos, los originales eran hiperosmolares. Entonces, cuando se inyectaban por vía intravascular, producían un efecto, 1, de irritación de las venas, donde se inyecta. 2, jalaban líquido del espacio extravascular al espacio vascular, por esa capacidad de osmolaridad. Y luego inventaron unos que eran de una densidad semejante a la de la sangre. Entonces, isoosmolares. Entonces, estos ya tenían mucho menos reacciones colaterales. Y finalmente aparecieron los más caros, los más buenos, los que usamos ahora, que se denominan no iónicos, es decir, que no tienen ningún efecto osmolar, bueno, ningún efecto entre comillas, todo tiene efectos, pero que no tienen ningún efecto severo sobre el aparato circulatorio ni los lugares en donde se inyecta. Y entonces todos estos son los 3 tipos de medios de contraste hidrosolubles iónicos que manejamos. Aquí hay una excepción, todavía hay un yodado que está mezclado con un lípido que se llaman liposolubles. Este se conocía como lipiodol. Ya no se usa, ya no se encuentra, se usaba también para inyectarse en el saco dural, para ver cómo fluía por todo el canal raquídeo, para ver si había oclusión o no, pero como nunca, casi no se reabsorbe, tardaba 10, 15 años, 20 años en reabsorberse en su totalidad, había que tratar de extraerlo una vez inyectado y eso era muy traumático para el paciente y muy molesto. Esto desapareció con los hidrosolubles. Entonces, medios de contraste sirven para ver lo que normalmente no se ve. Hay naturales y artificiales. Los naturales son el calcio, el aire y el fósforo. Los artificiales son de positivos y negativos. Negativos, agua y aire y óxido nitroso.
Positivos, hidrosolubles y no hidrosolubles. No solubles es el bario, hidrosolubles son los yodados, que pueden ser liposoluble, que ya casi no cuenta, hidrosoluble, que hay de 3 tipos, iónicos, no iónicos, iónicos de baja osmolaridad. Muy bien. Doctor, Sí. la diferencia entre, ya ve que aire estaba tanto en los artificiales como en los naturales. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, Bueno, el natural lo tenemos en el cuerpo. El natural, si quiero inyectarle aire a un paciente, nada más pongo la jeringa, la aspiro y ese aire se lo meto por vía abdominal, peritoneal o la que se me ocurra. Los artificiales son man-made, o sea, son creados por nosotros. No existen en la naturaleza. Entonces, de los medios de contraste, todos están formados a partir de una partícula de benceno, una molécula de benceno. Esta molécula de benceno tiene 2 radicales que se les pueden agregar y quitar cosas y 3 partículas yodadas, como decíamos hace rato. Aquí está la osmolaridad que tenían estos originalmente, que eran los de una sola molécula o monómeros, y esta es la densidad que tenían. Luego inventaron los dímeros, es decir, que tenían 2 moléculas de benceno, 2 bencenos, cada una con sus 3 átomos de yodo, y fíjense cómo lograron bajar la densidad, haciéndolo menos reactivos a los espacios intra y extravasculares. Luego inventaron los monómeros de una sola molécula, pero no iónicos, es decir, siguen teniendo sus 3 partículas de yodo, pero a los radicales que tenían antes, que eran lo que producía las reacciones básicamente, no eran anafilácticas, sino reacciones del paciente, le quitaron los radicales, se los empezaron a cambiar y entonces se logró bajar la osmolaridad y efectos colaterales. Hasta que aparecieron los meros, que son los no iónicos, dímeros, o sea que son de 2 moléculas que son no iónicos, y vean la densidad que tienen, la osmolaridad es muchísimo más baja, y entonces estos son más seguros. ¿Cuál es el problema? Pues que antes, por ejemplo, un frasco de contraste de 100 mililitros costaba 80 pesos, y ahorita un frasco de contraste de 100 mililitros cuesta 400 o 500. De modo, así es la vida de dura. Entonces, originalmente a alguien se le ocurrió que a una mano amputada, recién amputada, si se le inyectaba algo en el torrente, en las arterias que se veían todavía por ahí, inyectaron bismuto, y entonces lograron hacer esa primera angiografía de una mano. Entonces, se han utilizado diferentes medios de contraste. Por ejemplo, en 1903 inyectaron aire en la vejiga para estudiar la vejiga. Luego inyectaron la plata coloidal. Luego en 1910 empezaron a utilizar el bario. Lo descubrieron sus beneficios y lo empezaron a usar. ¿Y qué creen? Resulta que se lo aplicaron a un paciente con enfermedad diverticular, se perforó y se murió. Entonces, ya dejaron de utilizarlo por muchísimos años. Luego empezaron a hacerse los medios de contraste intravenosos en 1919 y se llegó a utilizar inclusive un medio de contraste radioactivo que se llamaba torio. Esto era terrible porque no se daban cuenta, no se percataban de la gravedad de la radiación y entonces empezaron a haber reacciones colaterales. Se puede ver inclusive radiografías de radiólogos de esa época que tenían dedos amputados, que tenían cataratas, ya estaban ciegos. O sea, realmente ser radiólogo en aquella época era todo un evento. De manera que más o menos en 1929 se empiezan a utilizar los medios yodados monoméricos de los que ya hablamos, y en el 68, fíjense, apenas cerca de 1970 se empiezan a utilizar los no iónicos. A mí me ha tocado usar gran parte de estos, excepto el torio, desde luego. Entonces ya platicábamos que hay medios de contraste negativo. Por ejemplo, vean esta radiografía de cráneo, vean esta radiolucidez, que es aire dentro de los ventrículos. ¿Y cómo sucede esto? Esto puede suceder solo por 2 vías. Una, le hacemos una punción lumbar al paciente y el aire sube y nos llena los espacios subaracnoideos y los espacios ventriculares. Y otra, que el paciente tenga una fractura de base de cráneo o del cráneo con solución de continuidad de la dura y se le haya metido el aire. Eso permitiría ver aire en los espacios subaracnoideos, no así en los espacios ventriculares. Aquí tenemos un neumoperitoneo, es decir, el signo del balón de fútbol. No sé si se refieren a la forma que hace el aire, porque hay gran cantidad de aire en la panza de este niño, o cómo se ve el pobre niño cuando está así todo inflado como un balón de fútbol. Los positivos, dijimos entonces, son los hidrosolubles,
Recuerden, el medio de contraste hidrosoluble es líquido, es transparente, es como agua. Si yo le hago ultrasonido a un medio de contraste radiopaco, no, lo voy a ver como agua, igualito. Acuérdense de nuestro experimento del vaso. Luego tenemos el bario, que viene en estas presentaciones, que es como yeso. A veces vienen con algunos saborcitos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía de tórax. El paciente está acostado en decúbito lateral derecho. Entonces, fíjense que esta es la sombra cardíaca y fíjense que aquí hay una gran burbuja radiolúcida. Y entonces, en aquel entonces, o sea, porque casi mi R3 era Röntgen, en aquel entonces no teníamos ultrasonido, no había tomografía computarizada. Y entonces veíamos un corazón grande y no podíamos diferenciar una cardiomiopatía de un derrame pericárdico. Y era vital para saber el tratamiento del paciente por el tamponade. Entonces se le inyectaba dióxido de carbono en una vena, tomábamos una radiografía y veíamos cómo estaba el dióxido de carbono en la aurícula derecha y la separación que tenía con la superficie o con el cambio de transición al pulmón. Y entonces decíamos, aquí está grueso, por lo tanto, esta no es la aurícula, ese es el líquido y por lo tanto tiene un derrame pericárdico. Vaya forma salvaje de hacer diagnósticos, pero así ha evolucionado la medicina. Por ejemplo, todas las chicas que se hacen ultrasonido pélvico para hacer los ovarios, en aquel entonces, hace 40 años, Jaime Saldaña, doctor Jaime Saldaña, y a mí nos tocó hacer infinita cantidad de neumoperitoneos. Es decir, la pobre chica llegaba, se le puncionaba en la cavidad abdominal, se le metían 500, 600, 700 mililitros de aire, se acostaba boca abajo para que el aire se fuera a la parte más superior, se movía en una posición de Trendelenburg con la cabeza hacia abajo, perdón, no es Trendelenburg, ¿cómo se llama? La posición al revés. Ya se me olvidó, ya no voy a dejar que me tomen la temperatura en la frente. Entonces la poníamos boca abajo, la inclinábamos y el aire se iba hacia la cavidad pélvica, que era la parte más alta, y tomábamos esta radiografía. Y con esta radiografía podíamos ver de manera indirecta el útero y los ovarios. Y los medíamos y decíamos, oh, tiene los ovarios grandes, por lo tanto tiene ovarios poliquísticos. Entonces este aire se reabsorbe solito, pero le llevaba 2, 4 días, a veces hasta una semana en reabsorberse, y la paciente andaba como balón de fútbol y con muchas molestias durante una semana. Actualmente, si yo le inyecto aire en el colon a un paciente, produzco este tipo de distensión y por lo tanto puedo ver el calibre del colon y puedo ver una zona donde hay una estrechez o una estenosis con la condición de que sea persistente en varias proyecciones. Cuando lo meto a tomografía, le hago un TAC al paciente y le pido al tomógrafo, reconstrúyeme únicamente las densidades que estén, digamos, entre menos 10 o del 0 al menos 20. Y entonces me va a reconstruir todo aquello que tenga baja densidad, incluyendo la mucosa. Y entonces puedo ver cómo, con este método que se llama colonoscopia virtual o colotomografía, colotac, yo puedo ver y confirmar una zona de estrechez. Este procedimiento se pensaba que iba a ser un éxito para la detección oportuna de cáncer, sin embargo, no ha funcionado tanto porque técnicamente el paciente tiene que estar muy limpio para que no vayamos a confundir una chop suey con una ascaris, para que no vayamos a confundir un frijol con un pólipo, y no ha funcionado como se esperaba. Entonces, ahora con los medios de contraste positivos, podemos estudiar mecanismos de deglución, como ya vimos en una ocasión al inicio del curso, podemos estudiar el paso de contraste a través del esófago y podemos estudiar estómago, bulbo y arco duodenal. El arco duodenal es este que viene por aquí, pasa por atrás del estómago y llega hasta donde empieza el resto del intestino delgado, que es el yeyuno. Entonces, acuérdense, viene estómago, que tiene un fondo, un antro, una curvatura mayor, una curvatura menor, un píloro y el duodeno, que siempre está en esta situación. Anótenlo de una vez, regístrenlo en su cabecita. El duodeno siempre está a la derecha 1 o 2 centímetros de L1, L2. Y es fijo, siempre está ahí porque está fijo por el peritoneo. La parte posterior del duodeno es extraperitoneal, la parte anterior es intraperitoneal. Entonces, por eso siempre está fijo. No así el resto de la tripa del intestino,
que se desplaza si lo comprimimos, etc. Entonces, podemos explorar tubo digestivo, ya sea una serie gastrodenal o un tránsito intestinal, y para ver el colon no es suficiente hacerlo por vía oral, necesitamos administrarlo por vía rectal. Entonces, el paciente tiene que estar limpio del colon con lavativas o laxantes, se le introduce una sonda, se le pone un globo y se empieza a pasar medio de contraste. De preferencia, bajo control fluoroscópico. Y aquí obviamente llama la atención que hay una anormalidad, hay una estrechez que viene de una de las paredes con un tumor de colon. Ya luego veremos, cuando hagamos tubo digestivo, diferentes tipos de morfologías de neoplasias. Y así podemos estudiar entonces el sigmoides, que casi no tiene este paciente, descendente, ángulo esplénico, que ya quedamos que es mucho más alto, llega hasta el diafragma, colon transverso, ángulo hepático, que queda hasta el hígado obviamente, el ciego, que es la parte que más distiende del colon, podemos ver a veces el apéndice, el ilion terminal y un poquito de intestino delgado, dependiendo de la funcionalidad de la válvula. La otra es estudiar el colon por enema. Miren, aquí está la imagen previa de la que hablamos, en la que retacamos el colon con bario para ver si tiene alteraciones en la luz, pero no puedo evaluar la mucosa. Entonces, para evaluar la mucosa, lo mando al baño, lo vuelvo a pasar, lo vuelvo a conectar y ahora le pongo aire. Y juego entonces con el aire y el líquido acostando al paciente de diferentes posiciones para poder evaluar la mucosa. Entonces, esto denominamos colon con doble contraste. Entonces, hay colon convencional que es de llenado y el doble contraste que tiene ciertos requerimientos técnicos para que se haga bonito. Entonces, para observar, por ejemplo, arterias y venas, esto es una aortografía. Aquí tenemos un aneurisma aórtico, tenemos las arterias renales, etc. Ya que el medio de contraste llegó a los riñones, pasa por los glomérulos, se filtra y entonces se empieza a eliminar. Y entonces minutos después, 3-5 minutos después, el medio de contraste ya va a estar en los sistemas colectores y eventualmente en la vejiga. Llama la atención en esta imagen que el riñón derecho no concentró y eliminó el medio de contraste, lo cual puede ser por obstrucción de la arteria y puede ser un paciente con hipertensión renovascular, como un solo ejemplo de algún tipo de patología. Importante, muy importante, todo lo que le administramos al cuerpo humano tiene potencialmente reacciones colaterales y efectos colaterales. Por lo tanto, es importante, uno, el paciente tiene que estar en ayuno por si vomita, le produce náuseas si vomita y evitar broncoaspiración. Dos, el paciente tiene que estar debidamente informado de lo que se le va a hacer, para qué se le va a hacer, quién se lo va a hacer y qué riesgos conlleva. Tres, debe de firmar una hoja de autorización de consentimiento informado que no nos exime de problemas de legalidad, ni de negligencia, ni de impericia. Solo las atenúa en caso necesario, en casos legales. Entonces, las reacciones alérgicas al medio de contraste, en realidad alérgica es muy poco. La mayor parte son reacciones vasovagales o son reacciones al medio de contraste, no al yodo, sino a las partículas que se utilizan. Entonces, la alérgica es muy poquita, pero cuando sucede es muy grave y con frecuencia catastrófica. Fíjense cómo las reacciones leves y moderadas son la inmensa mayoría y las severas son unas cuantas, pero lo importante es que el gabinete tiene que estar preparado para atender las complicaciones, tanto profesionalmente de médicos y técnicos como equipamiento. Todo gabinete de rayos X donde se utiliza medio de contraste debe de tener con qué atender un paro cardiorrespiratorio, cánulas de intubación y el médico tiene que tener entrenamiento o deben de tener acceso a un servicio de urgencias o a un servicio de terapia intensiva donde podamos pedir ayuda a los internistas. El gabinete, fíjense en esto, el área de rayos X de un gabinete privado o de un hospital no es un buen lugar para tener un paro cardiorrespiratorio. Las posibilidades de que un paciente salga en un gabinete son mucho menores que si está en una unidad de cuidados intensivos o en urgencias. Entonces, nunca mandamos a rayos X a pacientes que no están estabilizados hemodinámicamente. Primero lo estabilizo y luego valoro el envío a rayos X para cualquier método diagnóstico. Regístrenlo, déjenselo en su mente y piensen en esto siempre, todo el tiempo, antes de mandar un estudio de rayos X. No
no es un buen lugar rayos X para morir. Bien. Entonces, en las reacciones alérgicas leves no hay más que suspender el medio de contraste. Si son un poco más severas, le damos algún antihistamínico, le inyectamos hidrocortisona y desde luego pedimos ayuda. Le hablamos al internista, le hablamos a alguien que está a la mano, que tenga más experiencia en nosotros en manejo de vía aérea y de manejo de reacciones más severas, ¿no? En reacciones graves, pues vean, es lo mismo, antihistamínicos y corticoides y asistencia de cuidados intensivos. ¿Bien? ¿Les quedó claro esto? 1, las reacciones colaterales. 2, hay que saber qué estamos haciendo y saber resolver los problemas. Muy bien. Aquí lo vamos a dejar, ya lo demás no es tan importante. Bueno, tal vez vale la pena decir que también hay un procedimiento que se llama angiografía. Angio es vaso, grafos es descripción. Entonces, la angiografía es un método mediante el cual introducimos un catéter en una arteria o en una vena que puede servir para varias cosas. Cuando hacemos mediciones de gas y de volumen y de presiones, se llama cateterismo, que es lo que utilizan los cardiólogos cuando se meten al corazón a medir gasometrías, a medir presiones, etc. Y luego se puede administrar medio de contraste. Eso es lo que se conoce como angiografía. Entonces, cateterismo es meter un catéter para tomar mediciones. Angiografía es meter un catéter para opacificar un vaso y opacificar un posible tumor. Esto se hace bajo control fluoroscópico, es decir, con un circuito cerrado de televisión, en donde el radiólogo está viendo lo que está haciendo y utilizas un inyector automático, o puede ser manual, según lo que estés estudiando, y grabar las imágenes para poder estudiarlas después. El método con el que se introducen los catéteres al corazón y a las diferentes partes del cuerpo se conoce como método de Seldinger. Este método de Seldinger tiene una técnica especial que ustedes deben de empezar a manejar, deben de conocer. Recuérdenme, si no lo hago, de subirles unos videos de YouTube de cuál es el método de Seldinger. Es un procedimiento que se pica la arteria, se mete una guía a través de la aguja, se saca la aguja y a través de la guía se mete un dilatador para abrir un hoyito en la arteria, luego se saca el dilatador, luego se mete el catéter en la arteria y se quita la guía metálica. Entonces se mete el catéter y se avanza hacia el sitio donde uno quiera trabajar. Entonces, decir una angiografía es insuficiente. Me tienen que decir si lo que están viendo es una arteriografía o es una flebografía. Y si es una arteriografía, me tienen que decir si es una aorta, si es angiografía renal, etcétera, según lo que se esté estudiando. Las linfografías, pues también ya pasaron básicamente la historia con los métodos diagnósticos actuales. Entonces, un cateterismo puede ser, fíjense bien, derecho o izquierdo, dependiendo de si el catéter que se pica en la femoral se mete a una vena. Si lo meto por la vena femoral, esta vena femoral va a llegar a la ilíaca, vena cava inferior, va a meterse a la aurícula derecha y de ahí me puedo meter al ventrículo derecho, al tronco de la pulmonar y luego hasta una rama periférica de la arteria pulmonar. Y lo puedo hacer por vía femoral o por vía braquial. A los cardiólogos les gusta trabajar la vía braquial con frecuencia, pero obviamente no es lo mismo que se complique una mano a que se complique un lugar menos riesgoso. Entonces, puede ser un cateterismo derecho o un cateterismo izquierdo. El izquierdo es cuando funcionas la aorta y te metes por aorta y ahora vas a llegar a la aorta descendente, al callado de la aorta, te metes, puedes estudiar las coronarias y te metes al ventrículo izquierdo. Ese es un cateterismo izquierdo. Entonces, si ustedes ven un catéter, tienen que ver si está paravertebral derecho o está paravertebral izquierdo. Si es paravertebral derecho, estamos en venas, por lo tanto es un cateterismo derecho. Si está en el lado izquierdo, es un cateterismo izquierdo. Ok, me rindo. No vamos a alcanzar a ver todo el día de hoy. Mañana continuamos. Falta media hora, pero mañana continuamos y el examen se los pongo el viernes. Me rindo. No va a dar tiempo. Bien. Así no me voy tan rápido. Entonces, cateterismo derecho y cateterismo izquierdo. El cateterismo, decíamos, sirve para 4 cosas. 1, opacificar vasos, o sea, inyectar medio de contraste para ver un vaso si tiene aneurisma, si está estenótico, si tiene una malformación arteriovenosa, etc. 2, me sirve para medir presiones, porque yo ya sé
más o menos de antemano qué presiones manejan las cavidades y las venas del cuerpo o las arterias. 3. Me sirve para medir gases, me sirve para medir la oxigenación y el dióxido de carbono. De manera que si yo meto mi catéter a la aurícula derecha y ya sé que debe tener una cantidad de saturación de oxígeno y de CO2 determinada, y yo veo que mi aurícula derecha tiene mucho más oxígeno del que debe de tener, ¿en qué pienso? Si mi aurícula derecha tiene más oxígeno del que debe de tener, ¿en qué pienso? ¿Y puede ser una comunicación auriculoventricular? Correcto, hay una comunicación anómala hacia las cavidades izquierdas, que son las que tienen alta saturación de oxígeno, efectivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, meto mi catéter al ventrículo derecho y tiene alta saturación de oxígeno, ya no es una comunicación interauricular. A fuerzas es una comunicación interventricular. ¿Me explico? A veces, cuando se mete el catéter, solito el catéter cruza por la comunicación y de pronto se va a las cavidades izquierdas. Y el cardiólogo dice, mira, ahí está la comunicación interauricular, solo al momento de meter el catéter. Claro, lo tiene que confirmar midiendo las presiones, lo tiene que confirmar midiendo la saturación de CO2 y de oxígeno, y luego inyectando medio de contraste y demostrando de dónde a dónde es el flujo. Entonces, eso es lo que hace un cateterismo correcto. Y también puede ser terapéutico, es esto interesante, que los métodos diagnósticos de imagen, como la angiotag y la angioresonancia, no son terapéuticos, son diagnósticos, pero no pueden ser terapéuticos. Entonces, un radiólogo intervencionista es un radiólogo mortal como yo, pero que aparte hizo 1 o 2 años de procedimientos invasivos para hacer tratamientos. Y entonces, estos procedimientos invasivos pueden ser administrar medicamentos, por ejemplo, quimioterapia súper selectiva a una metástasis, por ejemplo, o un paciente que está sangrando de una úlcera y está hemodinámicamente inestable como para meterlo a cirugía, se le mete un catéter a la arteria gástrica y se le inyecta epinefrina para producir vasoconstrucción y poderlo llevar a cirugía, como un ejemplo. 2, se pueden hacer lo que se conoce como angioplastía. Esto es meter unos como resortitos que van en el catéter, que con un balón se inflan y entonces dilatan la arteria que estaba obstruida. Estos como resortitos se conocen con el nombre de stent, S-T-N-T. Y se llaman así por el señor que lo descubrió, que además era un dentista. No sé, se hizo rico yo creo. Entonces, también se pueden hacer embolizaciones. ¿Para qué quisiera yo meter un catéter a una arteria y tapar la arteria? Bueno, cuando hay un tumor y como un tratamiento conservador del tumor, como un tumor uterino, si no quiero abrir a la paciente, el tumor lo puedo embolizar y entonces el tumor muere de isquemia. Un tumor renal que sea muy grande, muy extenso, sangrar mucho, se mete un catéter a la arteria renal, se obstaculiza el catéter, se obstaculiza la arteria con estas pequeñas partículas, puede ser con partículas de metal o puede ser con gel foam. El foam es como esta espuma que se disuelve con medio de contraste, se produce una gelatina que al inyectarlo en la arteria se consolida y entonces tapas la arteria, es una embolización. Las embolizaciones pueden ser permanentes y pueden ser temporales. Las permanentes son con estas estructuras metálicas que se llaman coils, que son como serpentinas metálicas, con balines o inclusive con bario, porque ya hablamos que el bario puede producirse como un tapón de yeso. No se usa mucho, ya no se usa. Y las temporales, ¿cómo sería? La aplicación de medio de contraste, como la vasopresina, para producir disminución del sangrado, o como este que es el gel foam. Entonces hablábamos hace rato del método de Seldinger. Este es el señor, el doctor Seldinger, a quien se le ocurrió este procedimiento. Para este se puede utilizar, bueno, en mis tiempos, y Jaime me dará la razón, utilizábamos una aguja de Seldinger, que era una aguja especial. Ahorita ya con cualquier catéter Punzocat se puede hacer. Los métodos han cambiado tanto, se han depurado, los catéteres son más delgaditos, las guías son más delgaditas, y en aquel entonces manejábamos agujas hasta de 18, dejábamos unos hoyotes en las arterias, y luego tenían que entrar a reparar la arteria.
pero bueno, pues así era como se usaba, ni modo. Entonces, para el método de Seldinger usamos una aguja que tiene dos mandriles aquí adentro. Entonces, picabas la arteria con estos mandriles puestos, picabas la arteria, quitabas el mandril y empezabas a retirarla, y cuando salía el chorro de sangre, metías la guía metálica. Entonces, aquí está la forma en la que se hacía la punción, más o menos en un ángulo de 45 grados, se tocaba la arteria, la estabas tocando, como pulsaba. Por eso pacientes con arteriosclerosis era muy difícil canalizarlos. Jaime era muy bueno en angio, más que yo era menos experto. Y aquí tenemos como ya que entrabas a la arteria se le chisguetote de flujo, y entonces metías la guía metálica, ya estaba la guía metálica dentro de la arteria, ya podías quitar la aguja y entonces ya podías meter el dilatador, metías un dilatador y luego finalmente metías el catéter, y ya con este podías irte al espacio que tú quisieras. Por ejemplo, vean el catéter, ¿de qué lado está? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, entonces es un cateterismo arterial. Entonces, entrando por la arteria, entonces, ¿qué arteria creen que sea esta? La renal. Sí, es la renal. ¿De qué lado? Derecho. Sí, acuérdense, renal derecha, renal izquierda, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Qué pierna le van a amputar al paciente? La pierna. No, ¿verdad? Entonces tenemos que decir derecha o izquierda. Muy bien. Aquí tenemos otra forma de hacerlo, es una aortografía. Entonces aquí el catéter se metió por la arteria femoral derecha, la arteria ilíaca, se mete acá arriba, por arriba de las renales, y se inyecta medio de contraste para pacificar todas las ramas de la arteria. Entonces esta es una aortografía. En cambio, esta es una angiografía renal derecha. Bien. Evidentemente, esta es en negativo, esta es en negativo y esta es en positivo. Fíjense cómo se ven las arterias renales, cómo se pinta el riñón de bonito. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Ven esta arteria? Esta es la renal derecha. ¿Y esta qué es? ¿Qué arteria es? También llega al riñón. Entonces, los riñones a veces tienen más de una arteria que se llaman polares. ¿Por qué? Porque va al polo inferior o al polo superior. Y entonces resulta que tiene una circulación más rica este riñón. Por acá está el riñón izquierdo, aquí está la arteria hepática, aquí está la arteria esplénica, etc. Ahora, vean esta arteria y díganme qué les llama la atención de esta arteria. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Obstrucción. Obstrucción, ¿otro nombre? Oclusión. ¿Otro? ¿Qué es el más correcto? Falta el correcto. Estenosis. Estenosis. Este tiene una estenosis. ¿Es una estenosis parcial? No es una estenosis total. Si fuera una estenosis total, ya no habría circulación en el riñón y estaría muerto este riñón, o estaría en una fase aguda con dolor, necrosis, etc. Entonces tiene una estenosis. Esa estenosis es parcial. Las obstrucciones de las arterias suelen ser en su emergencia. Y la causa más frecuente es arterioesclerosis, o sea, placas de ateroma. O sea, que las hamburguesas y las salchichas y las papas fritas se van a ir a depositar en las paredes de las arterias y en el ostium de las arterias. Es lo más frecuente. Esta es una situación infrecuente y fíjense cómo se ve como acordeón esta arteria renal. Y eso se llama displasia fibromuscular. Es menos frecuente, pero también hay que considerarla en ciertos casos. Díganme, ¿qué efecto le va a producir al paciente este tipo de obstrucción parcial o una obstrucción en el ostium? ¿Qué le va a pasar al riñón y qué le va a pasar al paciente? Pues puede ser hipertensión, ¿no? Exacto. Hipertensión renovascular. La hipertensión puede ser esencial, o sea, desconocida, o sea, por lo que sea, por estrés o por lo que quieran, que son más del 90% de los casos, 95%. Un pequeñito porcentaje de los casos tienen origen renovascular. Y entonces, cuando hay ciertos parámetros clínicos para sospecharlo, hay que estudiar al paciente para ver si lo que tiene es renovascular y se puede curar con una cirugía. En cambio, la hipertensión esencial es cosa de manejo de medicamentos, psicólogo, psiquiatra o lo que sea. Bien.
La otra ya vimos, las arterias se pueden estudiar entonces metiendo catéteres y las venas se estudian inyectando las venas periféricas e inyectando en medio de contraste en este procedimiento que se conoce como flebografía. Este estudio de flebografía, pues funcionas una vena periférica del pie, haces una ligadura por abajo de la rodilla, otra ligadura por arriba de la rodilla a veces, al menos aquí nada más estaba debajo, y empiezas a inyectar el medio de contraste. Entonces, el medio de contraste se viene por todas las venas superficiales que se comunican entre sí, y luego se viene por unas venas perforantes al sistema venoso profundo. Como tengo ligado el superficial, la safena externa la tengo ligada, entonces el medio de contraste no le queda más remedio que irse por el sistema profundo, por la vena poplitea y luego por la vena femoral, etc. Entonces, los pacientes que tienen varices tienen este tipo de dilataciones arrosariadas, tortuosas, y entonces pueden tener, cuando tienen varices, el cirujano vascular necesita saber cómo está el sistema de drenaje profundo para saber si puede operar y quitar estas venas. Porque qué tal que entra a quitar todas estas venas y por alguna razón un trombo está tapado el sistema profundo. Entonces no hay manera de que regrese la sangre y el paciente se va a complicar. El doctor Víctor Amador es coetáneo también del doctor Jaime Saldaña, es un excelente compañero. Ya se jubiló, ya se retiró, pero era excelente para manejo de este tipo de procedimientos, tanto angiografías, eran expertos en angio. Entonces, lo que hizo él, y lo bonito de este estudio, es que lo hizo en partes. Primero tomar una radiografía de las piernas, luego una de las rodillas, una de los fémures, y luego hasta acá arriba, inclusive con esta opacificación de la vena cava interior tan bonita. Por eso este estudio es memorable y por eso le tomé una foto. Los linfáticos. Antes, para ver los linfáticos, no habría más que inyectar en las piernas, así como en las venas. Siempre las venas y los linfáticos van como de la mano. Entonces, inyectábamos un medio de contraste subcutáneo, que era azul patente. Y entonces los linfáticos se pintaban y entonces hacíamos la disección de un linfático, que es como de 3 o 4 milímetros, y luego inyectábamos medio de contraste que era liposoluble, de que no se disuelve. Y entonces, como 6, 8 o 10 horas después, le tomábamos al paciente una radiografía y veíamos esto, los conductos linfáticos y los ganglios linfáticos. De manera que, como este medio de contraste se quedaba ahí por 6 meses o hasta un año, un paciente con ganglios grandes por un linfoma o una metástasis se le daba quimioterapia y podíamos ver cómo se iban reduciendo de tamaño. Ni modo, era la única manera de hacerlo. Mi tesis, cuando terminé la residencia, fue precisamente sobre linfografía en linfoma. Revisé como 500 casos de linfografías, hice mi tesis, y como a los 2 años salió la tomografía computarizada, y mi tesis ya no servía para nada. Bueno, me sirvió porque me titulé, pero bueno, ni modo, así la vida dura. Entonces, estos linfáticos suben y drenan. ¿Cómo llegan al tórax? A ver, díganme, ¿cómo llegan estos conductos linfáticos al tórax? ¿O qué pasa con estos linfáticos? ¿A dónde drenan? ¿Aló? ¿A dónde drenan los linfáticos? Pues van por el conducto torácico y llegan a la subclavia. No. ¿No? Sí suben y se juntan para hacer esto que es el número 2, que es el conducto torácico, que llega hasta acá arriba. ¿Y aquí qué hace? ¿Quién se acuerda? Está subiendo por atrás, por las vértebras. Acuérdense que en la tomografía, en el espacio retrocrural, vimos 2 puntitos blancos, que son las venas K y K. ¿Se acuerdan de los bigotes de la aorta? Como los bigotes de Jaime Saldaña, cuando todavía los tiene. Lolita, ¿todavía trae sus bigototes, tu papá? Sí, pero ya no se los hace así. Siempre, me acuerdo que siempre llegábamos. ¿Qué tenemos para hoy? Jalándose el Bueno, sí se los hace así como tic. Sí, claro. Lo que recuerdo claramente. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, ahí me lo saludan. Bueno, entonces, los bigotes de la aorta. ¿Cómo se llamaban los bigotes de la aorta? ¿Qué eran?
La vena ácigos y la hemiácigos. Eso es lo que va por atrás, pero los bigotes de la aorta, ¿qué eran? Ah, ay, crures, algo así, no me acuerdo cómo era. Acuérdense nomás cuando se iban de party. La cruda diafragmática, no es cierto, la crura diafragmática. Entonces, la ácigos y la hemiácigos son venas, pero los linfáticos drenan a esos espacios. Y entonces viene por ahí el ducto torácico junto con los espacios, bueno, aparte de las venas, no se ve, no se alcanza a ver el conducto torácico en tomografía rara vez. Y entonces, igual que la ácigos y la hemiácigos, ¿qué hacen? Llegan a nivel del callado aórtico y ¿qué hacen? Un callado también. Y se vienen hacia adelante y se juntan a la vena cava superior. Y entonces hay algo que se conoce como el callado de la ácigos. Y entonces el conducto torácico hace algo parecido, llega acá arriba, se junta con las venas, drena las venas, hacen el lóbulo, el callado del ácigos y finalmente llegan al sistema venoso. Bien. Entonces, aunque los linfáticos rara vez los vemos, hay que entender que ahí están y que juegan un papel importante en el equilibrio vascular y en el equilibrio coloidosmótico de los espacios extravasculares. Bien. Medios de contraste. Cuando éramos jóvenes, lo que teníamos que hacer, aparte de inyectar aire y aparte de inyectar lipiodol, inyectábamos medio de contraste que luego fue hidrosoluble en el espacio dural. Así pues, entonces, lo que veíamos, bañábamos el saco dural con 8 o 10 centímetros de contraste y ese medio de contraste tendía a fluir para irse ahí arriba a los espacios subaracnoideos y a las cisternas. Y hacíamos cisternografías o veíamos los ventrículos con medio de contraste. Pero lo usamos básicamente para ver la patología del saco dural y las hernias de disco que se salen y comprimen el saco dural y comprimen estas tripillas negativas. ¿Ven estas tripitas negras? Son las raíces, es la cola de caballo. Entonces, este método de exploración también pasó a la historia con la resonancia magnética. No quiere decir que ya no se haga. En casos, situaciones especiales aún se puede hacer. Pero la resonancia magnética vino a iluminarnos todo esto con la resolución de densidades que tiene. Doctor. Sí. ¿En qué casos se utilizaría lo del medio de contraste en vez de una resonancia magnética? Escucho claramente, habla un poquito más fuerte. ¿En qué tipo de casos se utilizaría ese medio de contraste para ver la cola de caballo en vez de la resonancia magnética? Hidrosoluble. Todos los contrastes que usamos ya para vía intravascular o intratecal deben de ser hidrosolubles. No, creo que a lo mejor no hablé bien, sino como en qué casos se utilizaría este medio de contraste hidrosoluble. La resonancia magnética. Ah, ok. Gracias. Quiero ver el espacio dural y el canal medular, pero el paciente no puede entrar porque tiene estructuras metálicas o marcapaso, lo puedo hacer tomografía. Pero la tomografía es buena para el hueso, pero no es bueno para partes blandas. Entonces, para ver la médula y las raíces y todo, tumores intrarraquídeos y eso, a lo mejor no puedo hacerlo con reso, entonces le inyecto contraste y hago una mielotomografía. La mielografía con puro rayos X realmente ya sería obsoleta, pero la mielotac todavía puede ser útil. Otro ejemplo, el medio de contraste, hay un bloqueo en la médula por un tumor y no pasa el medio de contraste de abajo hacia arriba. Entonces hay que inyectarle acá en el hueso, en el agujero occipital, se inyecta medio de contraste y entonces baja. Y hacemos una cisternografía o una mielografía descendente. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chamacos? Tenía otra, hace rato comentó que cuando hay una estenosis se puede necrosar un tumor y yo me quedé con la duda sobre cómo puedes sacar ese tumor, si sale solito, si ya tendrías que hacer una incisión y sacarlo. Cuando embolizas un tumor renal o un tumor porque lo vas a quitar, lo operas a las 24 o 48 horas antes de que se necrose. Lo único que estás haciendo realmente es disminuir su vascularidad para que sangre menos. Hablando de tumores renales. En otros casos, como los miomas, sí los obstruyes totalmente para que se mueran solitos y ahí hacen degeneración hialina, se encogen y desaparecen. Ya no tienes que operar. ¿Por qué embolizar un mioma? ¿Para qué embolizar un mioma si puedes operar a la paciente? Pues vamos a pensar que es una paciente de 25 o 30 años que no tiene paridad satisfecha, o sea, que no tiene hijos, pero que
quiere tenerlos, pero tiene miomas, tiene muchos miomas, entonces puedes embolizarlos, esperar que se encojan y no alterar la anatomía o estructura del útero para que la paciente se pueda embarazar posteriormente. Si la paciente tiene 40, 50 años, ya tiene 20 hijos, ya va para afuera la matriz, no te vas a meter en el rollo de embolizarla, que es costoso y es caro y es más complicado. ¿Alguna otra pregunta, chamacos? Yo tengo una duda. Sí. ¿Es el médico, o sea, cuando uno solicita el estudio de imagen, ahí le pones que lo quieres con contraste o el radiólogo decide si le va a poner contraste o no? Voy a tomar una llamada, permítame. Bueno. Ya le perdí la llamada. Ok, aquí tenemos un problema. Lo ideal sería que si tú tienes un caso determinado y hablaras con el radiólogo para que él te diga qué recomienda. La otra situación sería, ahí le va mi paciente, hágale lo que sea necesario, mi sospecha es esta, hágale lo que sea necesario para que se resuelva mi duda. Lo malo es que ahora generalmente el paciente tiene que llegar con una solicitud en la que diga que quieres una tomografía de cráneo simple con contraste. Y entonces me restringen la capacidad de opinar. Yo puedo hablarle al médico y decirle, mira, yo creo que, ¿qué estás buscando? Pues tal o cual cosa, una malformación arteriovenosa. Ah, pues la simple no te sirve, necesitas hacer una con contraste. Entonces ya se modifica. Pero como las cosas se han puesto medio rígidas y medio ríspidas desde el punto de vista legal, te tienes que apegar un tanto a lo que diga la solicitud. Y entonces su obligación es estar preparados para saber qué estudio solicitar y cómo solicitarlo, o antes de solicitarlo, hablar con el radiólogo para ponerse de acuerdo en qué estudio se requiere. Y si con contraste, sin contraste, o si es tomografía, por ejemplo, ahora usan decir con doble contraste, quiere decir que le dan oral y aparte le inyectan intravenoso. Eso es doble contraste. Y entonces, pero por ejemplo, si estoy buscando una lesión de la pared intestinal, yo le voy a decir al técnico, no uses medio positivo, usa negativo, dale agua. Pero si el médico le puso con medio de contraste positivo, o sea, medio de contraste hidrosoluble, ya valió, porque se le va a poner y no me va a servir el diagnóstico al 100%, el estudio al 100%. Eso es por los problemas que hay de comunicación, por los problemas legales, etcétera, etcétera. Ahora con la medicina, con la telemedicina, nos hemos alejado más todavía del clínico, porque ahora los médicos pasan visita ahí arriba y ahí ven las radiografías. En mis épocas, cuando era yo joven, todos los médicos empezaban su visita en rayos X o la terminaban ahí, de manera que llegaban, el residente que estuvo de guardia ya tenía que tener en unos monstruos de negatoscopios todos los estudios de todos los pacientes encamados. Entonces empezaba el médico de base con todos sus séquitos, los R3, R2, R1, jefe de servicio, así todo súper impresionante. Y entonces se sentaban en el auditorio de rayos que teníamos y órale, a ver, paciente de tal cama, ¿quién es? Fulanito de tal, ¿qué tiene? Tal cosa. Ok, a ver, ¿qué estudios se le hicieron allá? Ah, pues estos y estos, y ya los ponían. Y ahí empezaban a preguntarse y luego estaba el radiólogo ahí y era algo un ejercicio muy bonito y muy interesante. Ahora pasan visita ahí arriba, ven las imágenes en monitores que no son de alta resolución, no tienen la asesoría ni el comentario del radiólogo. Claro, ellos buscan el reporte, pero el radiólogo que hizo el reporte resulta que no tenía información clínica de qué estaban buscando. Entonces, cuando yo no tengo información clínica, ¿qué hago? De un modo, describo lo que veo y como Pilatos, háganse bolas. Eso es terrible. Solo unos cuantos médicos bajan a rayos X y discuten y comentan el caso contigo. Pero la inmensa mayoría viven en su mundo ahí arriba y los radiólogos acá en nuestro mundo de las tinieblas, bien a gusto, con musiquita, a media luz, bien chido, pero haciendo una medicina distante. Ese ha sido un problema de la telemedicina. Otra pregunta o comentario, chicos. No daba tiempo de hacer las dos pláticas, por más que lo intenté. Mañana medicina nuclear, que también es muy importante. Viernes examen, así tienen 24 horas más para estudiar y plantearme sus dudas o preguntas que tengan. Bueno, pues si no hay más, chamacos, ya saben, esta plática la voy a subir para los del grupo que no estuvieron y para los que quieran repasar. Pórtense bien, estudien, acuérdense que a eso se dedican. Y see you tomorrow a la misma hora, ¿sale? Gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias.